Bienvenidos, fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de conservación de energía y vamos a hablar sobre la demostración matemática de la ecuación de Bernoulli. Bueno, ustedes ya saben que en los anteriores videos hemos estado hablando sobre la ecuación de la energía mecánica del fluido y resulta que esa misma ecuación se conoce como la ecuación de Bernoulli. Y eso significa que cuando estamos hablando de esta ecuación estamos hablando de tres tipos de energía. La energía del flujo, que está asociada a la presión, la energía cinética, que está asociada a la velocidad, y la energía potencial, que está asociada a la altura. Como ustedes ya saben, o como se los mencioné en el anterior video, resulta que esta ecuación, al menos desde mi perspectiva, tiene dos formas de demostrarse. La primera es usando la termodinámica y la segunda es utilizando la física clásica, es decir, la física newtoniana. Y pues para esto se necesita hacer lo que es una conservación de fuerzas, o al menos una sumatoria de fuerzas igual a lo que es una masa por aceleración. Y bueno, ustedes ya de pronto conocen cómo se puede hacer el tratamiento de esta aceleración si vieron el video anterior. Ahora, para poder realizar esa sumatoria de fuerzas tenemos que recurrir al mismo esquema que tuvimos en el video anterior, donde vamos a tener nuestro sistema de coordenadas en X y en Z. Vamos a tener nuestra línea de corriente que está acá, de esa línea azul. Tenemos nuestra partícula que va a viajar a través de esa línea de corriente en la dirección derecha hacia arriba, ¿cierto? Y también vamos a tener las fuerzas que están implicadas, que es la fuerza 1, la fuerza 2 y el peso. También vamos a plantear un nuevo sistema de coordenadas que va a ser S y N, donde S pues va a estar asociada a la dirección de la línea de corriente y N va a ser la componente normal a esa línea de corriente. Y bueno, esto nos facilita la sumatoria de fuerzas porque ustedes ya pueden ver que la fuerza 1 y la fuerza 2 están alineadas a la componente S. Por esa razón es que cuando ustedes miran esta sumatoria tiene una S en la parte de abajo y lo mismo la aceleración. Eso significa que estamos en esta proyección, ¿cierto? Ahora, si nosotros realizamos la sumatoria de fuerzas o reemplazamos cada uno, es decir, expandimos esta parte del término, vamos a tener la siguiente ecuación, donde vamos a tener la fuerza 1, que va a ser positiva, la fuerza 2, que va a ser negativa, que está mirando hacia la izquierda abajo, y vamos a tener el peso que también en la componente S mirando hacia la izquierda abajo. Noten algo muy importante y es que el peso acá en W, ¿cierto?, no pertenece a la componente S y eso significa que tenemos que sacar sus componentes o hacer la proyección debida para poder hacer esta sumatoria de fuerzas. Entonces, ¿cómo podemos realizar eso? Bueno, para eso vamos a empezar primero entendiendo cuáles son las componentes de este W asociadas al sistema S y N. Y eso lo podemos hacer a través de este triángulo verde que ustedes están viendo ahora en pantalla, donde ustedes pueden notar que el ángulo, ¿cierto?, me va a mostrar cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa. Miren que la hipotenusa, prácticamente este triángulo se alinea perfectamente con el vector del peso de la partícula, ¿cierto? Vamos a tener también que el cateto adyacente se va a alinear con la componente normal, ¿cierto?, es decir, con la componente N. Y el cateto opuesto es el que se va a alinear con la componente S, o sea que prácticamente este es el que nosotros vamos a necesitar. También vamos a necesitar más adelante asociar lo que son las coordenadas S y N con las coordenadas X y Z. Y eso lo podemos hacer también a través de unos triángulos semejantes que vendría siendo de esta manera, donde vamos a tener acá nuevamente otro triángulo, ¿cierto? Y si nosotros hacemos los análisis de los ángulos del triángulo que está en verde con este triángulo nuevo, vamos a encontrar que el ángulo que se encuentra en esta parte de acá, ¿cierto?, tiene que ser igual a esta parte de acá. Eso significa que si tenemos que este va a ser el de 90 grados y este va a ser el de 90 grados, pues el ángulo θ se encuentra en esta parte de acá. Y resulta que este nuevo triángulo también nos va a servir para representar los cambios que se están dando en cada una de las componentes. Por ejemplo, ahora este θ que se encuentra acá, la componente adyacente me va a representar el de X, es decir, los cambios que se están dando en esta dirección, mientras que el cateto opuesto, ¿cierto?, que vendría siendo el de Z, dándonos los cambios verticales que se tienen. Y lo interesante acá es que los cambios que están alineados a la componente S, ¿cierto?, va a ser esta que se encuentra acá, esta hipotenusa.
Y esa misma hipotenusa equivale al cateto opuesto del triángulo punteado de color verde. Y esa va a ser prácticamente la relación que nosotros vamos a necesitar más adelante para hacer esos cambios de proyecciones. Pero bueno, por ahora lo que vamos a hacer simplemente es hacer el reemplazo del peso de la partícula. Y pues ustedes ya saben que lo que vamos a necesitar es el cateto opuesto, así que podemos utilizar la relación trigonométrica de seno, ¿no? Donde vamos a tener que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejamos la componente S y vamos a tener esta parte de acá. Ahora, también vamos a necesitar otras definiciones. Por ejemplo, no sabemos lo que es la fuerza 1 y la fuerza 2. Podríamos dejarlo de esa manera, pero resulta que en la mecánica de fluidos o todo lo que tiene que ver con fluidos, tratar de medir fuerzas o comprender estas fuerzas es algo difícil. Y por eso se hacen asociaciones con las presiones, ¿cierto? Si ustedes recuerdan la definición de presión, esta va a ser igual a lo que es la fuerza que se está aplicando a una determinada área. Y esa área tiene que ser completamente normal o perpendicular al vector fuerza, ¿cierto? Entonces eso pues ustedes ya lo deben conocer muy bien porque lo he explicado en otros videos anteriores. Ahora, para dar esas definiciones, lo que es de la fuerza 1 y fuerza 2, pues simplemente basta con despejar y vamos a tener que la fuerza 1 va a ser igual a la presión por el diferencial de área. Y bueno, este diferencial de área ustedes ya saben que si conocemos esa área, ¿cierto? Si eso es una figura regular, pues es muy fácil de definirla, ¿cierto? Si vamos a hacer la definición de la fuerza 2, vamos a encontrar algo diferente a la fuerza 1. Noten que acá vamos a tener un delta de presión, ¿cierto? Es decir, la presión más el delta de presión. ¿Y por qué se debe esto? Bueno, supongamos que la fuerza 1 y la fuerza 2 fueran iguales. Eso significa que estarían en completo equilibrio y que el peso de la partícula haría que la partícula descendiera, ¿cierto? Viajara en esta dirección, hacia abajo a la izquierda, ¿correcto? Pero, como hemos dicho, que esta partícula está viajando es hacia la derecha, hacia arriba, pues eso significa que tiene que existir una fuerza conductora que empuje esa partícula, ¿cierto? Que genere ese movimiento. Y ese movimiento se va a dar por un delta de presión. Ahora, puede ser algo confuso, adelante, en este caso es positivo, ¿cierto? Puede ser algo confuso porque indicaría que la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1, pero no es así. De hecho, ese delta de presión más adelante vamos a ver que se va a convertir negativo y eso lo que va a generar es un cambio de presión que va a influir el movimiento hacia la derecha. Ahora, continuando con nuestras definiciones, vamos a tener que la aceleración, ¿cierto? Lo vimos en el video anterior, se puede descomponer en lo que es la aceleración convectiva y la aceleración local. Y en este caso, como ya sabemos, esta ecuación de Bernoulli, al menos esta versión, es para un proceso estacionario. Eso significa que cualquier variable que evolucione en el tiempo va a ser igual a 0. Así que podemos despreciar esta derivada y nos vamos a quedar con esta parte de acá. Ahora, si nosotros reemplazamos todas estas definiciones con esta nueva ecuación que estaba acá, vamos a tener nuestra ecuación de esta forma de resultante. Noten algo importante y es que ahorita esta derivada que era parcial ahora se volvió una derivada ordinaria y eso se debe a que la velocidad ahora solo va a cambiar respecto a la componente S, ¿cierto? Va a ser la única variable que va a influir sobre la velocidad, por eso es que se hace ese cambio de derivada. Ahora, vamos a definir lo que es el peso y lo vamos a descomponer utilizando lo que es la densidad, el volumen y la gravedad. Y si yo defino lo que es el volumen, pues nos va a quedar de esta forma. Recuerden que el volumen en este caso pues va a ser el de área, que vendría siendo el área que es completamente normal a la fuerza 1 multiplicado por el de S. Y ese volumen es el de la partícula. Y también vamos a definir ahora lo que significa este ángulo del seno de teta. Pero vamos a utilizar la relación que hicimos acá con estos triángulos. Noten que si yo miro la relación del seno utilizando con estos dos, vamos a notar que va a ser el opuesto, que sería el de z, sobre el adyacente, que sería el de x. Y pues eso me quedaría la ecuación de esta forma. Si yo reemplazo ahora estas nuevas definiciones dentro de esta ecuación, me va a quedar de esta forma, donde fácilmente vamos a notar algo importante. Lo primero es que el diferencial de área se encuentra en cada uno de los términos. Eso significa que se pueden cancelar, ¿cierto? También vamos a notar que el ds, que se encuentra en esta parte acá, estos dos se pueden cancelar y me queda de esta forma. Y también del otro lado tengo la misma situación y los puedo cancelar.
Y pues esto como resultado me va a generar esta ecuación que ustedes están viendo ahora. Ahora, la siguiente definición que tenemos que hacer es que esta velocidad multiplicada por el diferencial de velocidad. Y nosotros podemos recurrir al cálculo haciendo esto que se encuentra acá, donde prácticamente esta es la definición cuando se multiplica en derivadas, ¿no? Entonces podemos recurrir a esa definición y podemos reemplazar eso dentro de esta parte de acá. Y si yo cojo todos los términos y los muevo hacia la izquierda, me van a quedar negativos. Entonces eso significa que puedo multiplicar por -1 para que todos queden positivos de esta forma. Ahora viene algo muy importante acá, y es que tenemos que reconocer cuáles son diferenciales exactos. Entonces, por ejemplo, sabemos que el diferencial exacto es z, ¿cierto? Porque tiene puntos fijos. Tenemos que el diferencial de la velocidad también va a ser exacto. Entonces, cuando nosotros hacemos esa integración, ¿cierto? Nos va a quedar la ecuación de esta forma, donde vamos a tener que la integración pues de 0 tiene que ser una constante, ¿cierto? Porque 0 es una constante. Tenemos ya valores fijos, z, tenemos unos valores fijos de velocidad. Pero resulta que en este término acá, cuando estamos hablando al menos de flujos compresibles, ¿cierto? Es decir, cuando la densidad se ve afectada por la presión, pues no es un diferencial exacto. Pero si nosotros asumimos que el fluido que estamos tratando es incompresible, ¿cierto? Pues esa diferencial de presión ahorita pasa a ser algo exacto y nos va a quedar la ecuación de esta forma, ¿cierto? Donde podemos concluir que esta ecuación es para un flujo estacionario, recordemos que no cambia en el tiempo, ¿cierto? Y va a ser para flujo incompresible porque la densidad va a ser constante. Y noten que en los videos anteriores yo les había mencionado que la ecuación de Bernoulli me va a generar una constante a lo largo de la línea de trayectoria de esa línea, perdón, de esa línea de corriente. Las líneas de trayectoria son otras, a lo largo de esa línea de corriente que es esta azul que se encuentra acá. Eso significa que si yo aplico la ecuación de Bernoulli acá, o acá, o acá, o acá, siempre tiene que darme esa constante. Y estas son pues unas de las condiciones para poder utilizar esta ecuación. Otra cosa también que quiero recargarles es que aquí hemos utilizado es para flujos estacionarios, ¿cierto? Entonces más adelante vamos a ver qué sucede si nosotros tenemos una ecuación de Bernoulli que no sea para flujos no estacionarios, o sea, es decir, que sí se vean influenciados en el tiempo. Por ahora me despido, espero que les haya gustado este video. No olviden compartir, suscribirse, es una de las mejores formas para apoyar este proyecto. Nos vemos en una próxima.